Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer tanto la presencia de la gente que ha venido de forma, digamos, presencial y a la gente que está en su casa, y con esta charla daremos comienzo en este circuito de charlas de aula de pacientes del Hospital Dr. Negrín. Esta charla en concreto versará un poquito de los avances en el tratamiento de la diálisis. Iremos acompañando un poquito toda la historia del paciente con una enfermedad renal crónica hasta su llegada a diálisis. Mi nombre es Juan Carlos Quevedo Reina y formo parte de la unidad de terapias domiciliarias del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Como les decía, vamos a dividir la charla en estas tres partes. Empezaremos hablando, definiendo y valorando la importancia de la enfermedad renal crónica. Continuaremos centrándonos en la diálisis, en las diferentes opciones que podemos tener llegado a este momento. Y por último, también centraremos unas diapositivas hablando sobre las ventajas y beneficios de las terapias de diálisis en domicilio. Comenzamos definiendo la enfermedad renal crónica. La definiríamos como aquella presencia de una alteración tanto estructural como funcional de los riñones y que persiste en el tiempo durante más de 3 meses. Es una enfermedad bastante prevalente y cuya prevalencia e incidencia va creciendo con el paso de los años. Afecta aproximadamente al 10% de la población adulta de este país y a más del 20% de los mayores de 60 años. Tiene una particularidad esta enfermedad, que es una enfermedad que a veces denominamos como silenciosa. ¿Silenciosa por qué? Porque muchas veces no da la cara. Muchas veces, sobre todo en los estadios iniciales, el paciente no se encuentra mal y a medida que va avanzando la enfermedad es cuando el paciente empieza a notar los síntomas. Y me gusta siempre matizar, sobre todo al principio de la charla, que es que cuando hablamos de enfermedad renal crónica, siempre tenemos que tener claro que se altera la función de ambos riñones, de los 2 riñones. Entrando un poco en los factores de riesgo de enfermedad renal, de izquierda a derecha de la diapositiva empezaríamos por la diabetes, las alteraciones del azúcar como un factor de riesgo, la presión arterial sanguínea alta, los problemas del corazón, la obesidad, tener historia familiar también de enfermedad renal, de familiares de pacientes con enfermedad renal o en diálisis, el uso del tabaco y, como decíamos en la diapositiva anterior, la edad. Un factor de riesgo también es tener más de 60 años. Y esto es un poco lo que les presentaba en la diapositiva anterior, ¿no? Son los 5 estadios que tenemos de enfermedad renal crónica, de izquierda a derecha, estadios 1, 2, 3, 4, 5. Generalmente los 2 primeros estadios, los estadios 1 y 2, que son los que vemos más en verde, son estadios donde el paciente no nota ningún síntoma, lo que hablamos antes de enfermedad renal silenciosa. Son unos estadios que, digamos, hasta un filtrado o hasta un porcentaje de función renal de un 60%, pues habitualmente se acompaña sin síntomas. Ya podemos detectar en algunas ocasiones presión arterial sanguínea elevada o proteínas en la orina, pero como digo, son estadios bastante benevolentes. Yo creo que el estadio que empezamos a hablar un poquito más delicado es este estadio 3, que hablaríamos de una función renal más o menos entre un 60 y un 30%. En este estadio es cuando empiezan ya a aparecer síntomas, pueden aparecer también alteraciones derivadas de la enfermedad renal, como anemia, como enfermedad ósea. Y luego ya llegamos a un estadio que nosotros consideramos clave, que es el más crucial para nosotros, que es el estadio 4. El estadio 4 entraría dentro de un porcentaje de función renal, un porcentaje de filtrado, entre un 15 y un 30%. Ahí ya el paciente, lo ideal es que pase una consulta especializada, que es una consulta de enfermedad renal crónica avanzada, lo que decimos coloquialmente como la consulta ERCA, porque es aquí cuando el paciente ya empieza a notar los síntomas, ya puede notar síntomas como fatiga, como inflamación, como náuseas, como vómitos, la tensión también se puede descompensar, se pueden empezar a hinchar un poquito los pies. Este es el estadio, yo creo, más crucial. Y además es un estadio que viene muy bien estar en esta consulta de enfermedad renal crónica avanzada porque nos vamos preparando al estadio 5. El estadio 5 es cuando el porcentaje de función renal ya baja por debajo del 15%, y este estadio 4 y esta consulta de enfermedad renal crónica es fundamental para irnos preparando y irnos orientando en las diferentes opciones que tenemos de cara a las distintas modalidades de diálisis. Y como hablamos de esta consulta ERCA, entramos cuando llegamos a un estadio 4. En este estadio, como bien decíamos antes, nos irán presentando las diferentes opciones de diálisis y nos iremos familiarizando con ellas.
el equipo de enfermería de la consulta ERCA, que está aquí presente, un equipo espectacular, también nos irán dando ya consejos sobre estilo de vida, sobre dieta, nos van a insistir mucho y con mucha paciencia de las diferentes opciones de modalidades que tenemos de diálisis, y al final es un estadio también en el que iremos ajustando la medicación para ir retrasando la progresión de la enfermedad renal lo más posible hasta llegar al estadio 5. Por tanto, a nosotros nos gusta decir que funcionamos como un equipo, ¿no? Y es lo que le venimos a presentar en este diagrama. Al final, el paciente estaría en el centro, ¿no? En el centro del círculo. El paciente va recibiendo una fase primero informativa, después de esa fase informativa el paciente entra en una fase deliberativa, reflexiva, empieza a tomar decisiones de cara a su futuro, sobre todo cuando lleguemos al estadio 5 y cuando nos tengamos que enfrentar a empezar diálisis, y al final el paciente en el centro, pero alrededor del paciente pues tenemos los familiares, que es fundamental, el ambiente en el domicilio, el hospital, por supuesto, nosotros, como el soporte un poquito más clínico, y al final se trata de que tomemos una decisión de manera compartida, de que el paciente tenga toda la información para tomar una decisión convencido de que la opción de diálisis que él elija o ella elija es la que más le conviene y más le interesa y más se ajusta un poquito a su estilo de vida de cara al futuro, ¿no? Y en ese sentido pues estaremos nosotros como hospital, la familia como apoyo, pero siempre con el paciente en el centro de la toma de decisión. Y una vez llegamos finalmente al estadio 5, ¿no? Y entonces el porcentaje de función renal baja por debajo del 15%, ¿ahora qué? Ahora llega el momento de plantearnos las diferentes opciones. Y a partir de ahora nos referiremos a las diferentes opciones como las diferentes opciones de tratamiento renal sustitutivo. Fundamentalmente tenemos dos, la diálisis y el trasplante. En esta charla abordaremos todo el tema referido a la diálisis. Del trasplante tenemos una charla posteriormente también dentro de este programa de aula de pacientes. Y vamos a empezar a definiendo, pues, ¿qué es esto de la diálisis? La diálisis al final es un sistema que nos permite eliminar del cuerpo las toxinas y el agua que ya el riñón, una vez va perdiendo su función, no puede eliminar correctamente. También yo creo que hay que destacar en este punto que la diálisis ha avanzado mucho en los últimos años, porque al final muchos tenemos imágenes de la diálisis de cómo era hace 30 años, pero cada vez más esto ha ido mejorando mucho. Y un criterio de elección y un poquito a la toma de estas decisiones compartidas que hablábamos antes, un criterio de elección para orientarnos al tipo de diálisis es decidir si el paciente quiere dializarse en casa. En este punto surgen las diferentes opciones que tenemos de terapias domiciliarias, que son al final posibilidades de diálisis para dializarnos en casa. Fundamentalmente vamos a tener dos, la diálisis peritoneal que abordaremos y la hemodiálisis domiciliaria. Y como otra terapia, digamos, renal sustitutiva no domiciliaria, tendríamos la hemodiálisis hospitalaria. Vamos a ir definiendo una de ellas poco a poco. Vamos a entrar primero en la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es un tipo de diálisis, por tanto es un tipo de sistema de eliminación de exceso tanto de toxinas y de sustancias ya que el riñón no elimina bien y de agua, en el que se filtra a la sangre a través de una membrana natural que tenemos todos en nuestro cuerpo, en concreto en nuestro abdomen, que es la membrana peritoneal, es el peritoneo. Esta membrana, como digo, está en el abdomen y recubre todos los órganos y la pared abdominal. Para poder realizar este tipo de diálisis y utilizar esta membrana como membrana de diálisis, se necesita que haya un tubo estrecho y flexible, al final es un catéter peritoneal dentro del abdomen que permita de esta forma introducir y sacar las opciones de diálisis como les presentaré en la próxima diapositiva. Este catéter se lleva de forma permanente y se coloca con una cirugía muy simple que muchas veces va a requerir simplemente anestesia local que ponemos nosotros y al final es una forma también de empezar programadamente con los pacientes que requieran diálisis peritoneal. Y un poquito les vengo a presentar las dos modalidades que tenemos, ¿no? Cuando se introduce el líquido de diálisis se produce el paso de sustancias tóxicas y de agua desde la sangre de los vasos que llegan a la membrana peritoneal al líquido de diálisis, a la bolsa de diálisis que introducimos en el abdomen a través del catéter que les comentaba en la diapositiva anterior. Y este líquido se va a dejar un determinado tiempo en el abdomen. Posteriormente hacemos el ejercicio contrario, vaciamos la bolsa que previamente hemos introducido y así logramos eliminar las toxinas de la sangre y el líquido acumulado que ya el riñón no elimina bien.
Seguidamente volvemos a reiniciar el ciclo, volvemos a llenar con una bolsa nueva y así sucesivamente. Y este proceso de meter una bolsa y sacar una bolsa se puede llevar a cabo mediante dos modalidades. Dos modalidades que vamos a definir como una diálisis peritoneal continua ambulatoria, que coloquialmente denominamos como una terapia manual, y la diálisis peritoneal automatizada. Empezando por la diálisis peritoneal ambulatoria, por la terapia manual, es una modalidad en la que se va a introducir el líquido de diálisis dentro de la cavidad abdominal durante unas 4 o 6 horas. Esto es, infundimos una bolsa, lo que llamamos un cambio manual, infundimos una bolsa con un líquido de diálisis y la dejamos con una permanencia habitualmente entre 4 o 6 horas. A las 4 o 6 horas drenamos la bolsa que hemos infundido previamente hace 4 o 6 horas. De esta forma eliminamos con esa bolsa que drenamos todas las sustancias, esas toxinas que el riñón no elimina y también el agua. Y habitualmente este proceso, este ciclo, lo realizamos de 2 a 4 veces al día. A eso la vamos a llamar intercambio. Y es importante decir que mientras el líquido está en el abdomen, es decir, una vez hemos terminado tanto la infusión de la bolsa de diálisis como su drenaje, se puede llevar a cabo una actividad completamente normal. No es que el paciente esté conectado evidentemente a la bolsa, sino que el paciente se pone la bolsa, se cierra el catéter y hace una vida completamente normal. Más o menos este proceso de cambio manual suele durar en torno a unos 10-15 minutos. Por otro lado, tenemos la diálisis peritoneal automatizada. Esto al final, automatizada, ya nos va dando una pista del tipo de diálisis que usamos. Utilizamos una máquina que de forma automática va llenando y vaciando el líquido del abdomen durante varios ciclos. Este proceso habitualmente se hace por la noche, mientras el paciente duerme, con una duración total del tratamiento de unas 7 a 9 horas. Y es una forma que nosotros consideramos como una buena modalidad porque al final permite al paciente aprovechar el resto del día. El paciente llega por la noche, se conecta a través del catéter que hemos implantado a la máquina y duerme. Mientras duerme, la máquina de manera automática va haciendo ese proceso de infusión, drenaje, de manera automática. De tal forma que el paciente, cuando se despierta por la mañana, simplemente se desconecta y hace su vida normal el resto del día. Y por tanto, concluyendo con las ventajas de la diálisis peritoneal, pues yo creo que el más evidente es que el tratamiento lo puede hacer uno mismo y desde casa. Esto es bueno porque el paciente evita visitas al hospital. Al final realizamos también un proceso de enseñanza personalizada en nuestra unidad de diálisis, es decir, esto requiere un proceso educativo en el que el paciente vendría durante las mañanas a aprender la técnica, ya sea de forma manual, como veíamos antes, o bien cómo funciona la máquina, y el paciente va cumpliendo un ciclo de enseñanza que mandamos para casa una vez el paciente haya entendido todo estupendamente, el tiempo que necesite. Como otras ventajas potenciales, no requiere ni pinchazos ni acudir al hospital 3 veces por semana, como sería la hemodiálisis hospitalaria que hablaremos a continuación. También es un esquema de tratamiento que puede ser flexible, y este punto es muy interesante porque se puede ajustar, y de hecho se debe ajustar de forma diaria a las actividades y horarios de cada uno. Es decir, nosotros siempre decimos que uno en diálisis peritoneal no debe vivir para dializarse, sino al revés. Es una modalidad flexible que nos permite hacerla desde casa, por tanto, el objetivo es mantener la calidad y el ritmo de vida que tenga cada uno antes de su entrada en diálisis. El paciente recibe todo el material directamente desde casa, esa es otra cosa, un punto bueno. La dieta no es demasiado restrictiva, tanto en el consumo de líquidos como en el consumo de alimentos, ya que es una técnica continua que hacemos todos los días. Y otra también ventaja potencial es que mantiene mejor la función renal residual, es decir, la cantidad y volumen de orina que uno mantiene ya estando en diálisis, se mantiene más cantidad y durante más tiempo. Por otro lado, ya entrando en la hemodiálisis, recordemos que ya hemos salido un poco de la terapia, digamos, domiciliaria. La hemodiálisis, centrándome inicialmente en la hemodiálisis hospitalaria y ya luego pasaremos a la hemodiálisis domiciliaria, la hemodiálisis es aquel tratamiento renal sustitutivo que consiste en hacer circular la sangre de forma continua por un circuito fuera del organismo, un poquito para que se lo imaginen como ven en la imagen.
En este momento, cuando la sangre pasa a ese circuito que está fuera del organismo, que al final es una máquina, esta máquina va a limpiar, va a eliminar las toxinas acumuladas y también va a ser capaz de sacar el exceso de líquido para, una vez terminado todo este proceso, la devuelve al organismo. Es una técnica, como digo, hospitalaria, que se lleva a cabo por el personal de la unidad de diálisis y habitualmente se hace 3 veces a la semana en un horario fijo y cada sesión suele durar unas 4 o 5 horas. Y si para la diálisis peritoneal necesitamos un catéter peritoneal, para realizar hemodiálisis necesitamos un acceso vascular. Acceso vascular que tenemos 2 tipos fundamentales. En primer lugar, lo que conocemos como una fístula arteriovenosa, que realmente sería el acceso vascular definitivo y la mejor opción de acceso vascular siempre que se pueda llevar a cabo. ¿Y qué es una fístula? Una fístula al final consiste en unir una arteria con una vena cercana mediante una pequeña intervención quirúrgica que también habitualmente se hace con anestesia local en el brazo no dominante, aunque a veces depende del perfil del paciente, puede ser necesaria una anestesia general. Al final lo que hacemos es que esta vena recibe la presión de la sangre arterial y se dilata. Y esa dilatación es lo que permite la punción repentina durante las diferentes opciones de diálisis. Y por otro lado, el otro acceso vascular sería el catéter vascular, que aún no se lo podemos imaginar pues similar al catéter peritoneal. Al final es también una especie de tubo que normalmente implantaremos en alguna de las venas grandes del organismo, habitualmente ya sea la vena yugular en el cuello o femoral en la pierna, prefiriendo siempre la del cuello. Normalmente es provisional, como digo, porque el acceso vascular definitivo, siempre que se pueda realizar, debe ser la fístula arteriovenosa. Pero hay casos de pacientes que no se pueden realizar la fístula o la fístula fracasa, entonces tendríamos que optar al catéter vascular como acceso vascular de hemodiálisis definitivo. Y una diapositiva centrándonos en la hemodiálisis domiciliaria. La técnica sería la misma que he explicado en las diapositivas anteriores cuando hablábamos de la hemodiálisis, pero es una hemodiálisis que podemos hacerla en casa, especialmente e idealmente si el paciente tuviera una persona de apoyo en el domicilio. Ventajas respecto a la hospitalaria es que, nuevamente, como la diálisis peritoneal no requeriría desplazamiento, no tendríamos que venir al hospital a hacernos la técnica. Tiene también flexibilidad horaria. Habitualmente el esquema habitual suele ser 5 o 6 días en semana, pero menos tiempo, 2 horas y media o 3 horas. Es verdad que se necesita un espacio en casa para instalar la máquina y almacenar el material, y tanto el paciente como esa persona de apoyo en domicilio vuelven a seguir un proceso de aprendizaje, como también hablábamos en la diálisis peritoneal, lo que es verdad que es un poquito más complejo y suele requerir un poquito más de tiempo. Y al final, un poco desde el servicio de nefrología, tanto desde la consulta ERCA como las consultas previas, y ya nosotros que una vez nos dedicamos un poquito más a la diálisis, siempre vamos a defender y a promover la diálisis domiciliaria. Es importante entender que hay un equipo muy grande que los apoya, desde que empiezan a entrar en todo el mundo de la diálisis hasta que salen de la diálisis en el futuro. Tenemos un teléfono para consultar dudas y resolver problemas respecto a la diálisis que funciona 365 días y 24 horas. Y también en este punto es importante destacar el papel que tiene la telemonitorización y la telemedicina para revisar las diferentes opciones de diálisis del paciente en su domicilio desde el ordenador del hospital sin que el paciente tenga que venir al hospital. Y este es un poquito la telemedicina. La telemedicina como concepto consiste en un intercambio de información médica desde un punto sitio hacia otro por medio de estas comunicaciones electrónicas con el objetivo de mejorar el estado de salud de un individuo. Permite monitorización, seguimiento y control de los pacientes y de sus enfermedades a través de una serie de dispositivos específicos, así como una atención domiciliaria, personal y continua, sin que el paciente requiera venir al hospital. Su objetivo es proporcionar tanto apoyo clínico como mejorar los resultados en expectativa de salud. Permite además que los pacientes puedan resolver dudas telefónicamente, nuevamente el objetivo, reduciendo el número de visitas al hospital. Además también tenemos la capacidad de monitorizar, ajustar y cambiar tratamiento desde el hospital cuando sea necesario.
para observar el cumplimiento también de la prescripción, como les pondré en la próxima diapositiva. Por otro lado, permite también el volcado automatizado de los registros y nos permite desde el hospital capacidad para analizar estos resultados. Y finalmente, el objetivo es mejorar tanto los resultados de salud como de estilo de vida y calidad de vida de nuestros pacientes. Y al final un poquito nosotros lo que vemos en nuestra consulta es esto. Nosotros tenemos a todos los pacientes registrados en un software, digamos en un programa que tenemos en el ordenador nuestro, y podemos ver qué tal han ido las diferentes sesiones de diálisis en todos los días de los últimos meses. Y vemos todo, vemos si han tenido problemas con la máquina, si han tenido alarmas, qué tal ha ido el número de horas de diálisis. O sea, tenemos registrado toda una serie de datos de forma telemática para que nosotros, al día siguiente de que un paciente se dialice, tener toda la información de su diálisis de la noche anterior, sin que el paciente tenga que venir al hospital, sin que el paciente tenga que venir por cualquier motivo. Podemos resolver todos los problemas que sean necesarios por teléfono gracias al papel que juega la telemedicina. Y ya no solo con el paciente de nuestra isla, sino también con el paciente de otras islas. También en nuestra unidad llevamos a los pacientes que se encuentran en la isla de Lanzarote, que el desplazamiento es mucho más complicado de los pacientes que viven en Gran Canaria, pero aún así también los podemos llevar y los podemos monitorizar de esta manera. Gracias a lo que nos aporta la telemedicina, podemos resolver muchos problemas que tengan los pacientes en su domicilio por teléfono, que al final es el objetivo. Finalmente, como mensajes para casa fundamentales, centrándonos ya en la diálisis domiciliaria, el objetivo es que al final la diálisis en casa permita mantener el estilo de vida del paciente lo más posible. Desde nefrología sabemos lo que implica para un paciente entrar en diálisis, pues esta modalidad yo creo que nos permite pues, mantener el estilo de vida dentro del cambio que supone lo más posible. Además, al paciente le permite tener independencia y no depender de los turnos de la hemodiálisis hospitalaria. Además, evitando tener que acudir al hospital, como digo, para la hemodiálisis, 3 veces a la semana y 4 horas cada día de sesión. Y yo creo que esta pandemia también nos ha enseñado un poco estas ideas que le estamos mostrando. Al final los pacientes que estuvieron en diálisis en su domicilio experimentaron menor contagio por este virus y menor índice de ingreso. Y al final, insistir en la idea que tenemos en la unidad de terapias domiciliarias. La intención de que los pacientes que se dialicen en casa, adaptar la diálisis a su vida y no al revés, y no vivir para dializarse. Y tener la tranquilidad y la seguridad de que al final, aunque se estén dializando en casa, no están solos. Hay un gran equipo, tanto técnico, informático y sobre todo humano, para garantizar una diálisis domiciliaria segura y de calidad, que al final es el objetivo. Un poco enfatizando en esta idea también la Fundación Alser, que aprovecho para todos los que están en casa y los que están aquí presentes que la conozcan, es una fundación de enfermos renales que también, sobre todo a raíz de la pandemia por el COVID-19, insisten también en la idea que yo un poco les vengo a mostrar, esa hashtag de yo me dializo en casa, que al final las opciones de domiciliarias de diálisis se convirtieron en la opción más segura frente a esta pandemia. Y sin mucho más que añadir, y por supuesto ahora resolveremos cualquier pregunta, pues muchas gracias a todos y gracias por venir.